se me oye bien? Gracias. Uy, madre, ahora mucho. Las propuestas que van a hacer los distintos grupos políticos en cuanto a la gestión de los biorresiduos. ¿Verdad? Todos sabemos que el problema de los residuos, o la cuestión de los residuos, para no llamarlo problema, es urgente, es importante y es necesario empezar a resolverlo dados los plazos que se acercan a nosotros a una velocidad terrible, ¿no? Desde las directivas europeas y la propia ley de residuos estatal. Por lo tanto, y dado que, como sabéis todos, también en la Comunidad de Madrid tenemos pocos ejemplos de buenas prácticas en este sentido y mucho trabajo por hacer, pues queríamos preguntar a los distintos grupos que se presentan para ser elegidos, ¿verdad?, al Gobierno de la Comunidad de Madrid, qué es lo que ellos proponen, qué es lo que han pensado hacer con este tema. Desde Quiero un Marrón, lo que hemos hecho durante estos últimos año y medio, 2 años que llevamos ya trabajando, es animar a toda la población a empezar a separar los residuos orgánicos. Por eso se llama así nuestra campaña, ¿verdad? Quiero un marrón, quiero que el cubo marrón llegue a mi casa también, quiero empezar a separar los residuos orgánicos en origen. Hemos intentado fomentar esta separación, que la gente vea con buena cara este nuevo proceso que se nos viene y también animar a los ayuntamientos a que pongan cuanto antes, ¿verdad?, medios para que esto pueda ser posible, se haga realmente y luego ver lo que hacen con la materia orgánica obtenida a partir de esta separación, ¿no?, que sería una segunda parte que luego ya Quique os va a preguntar. Aparte de las campañas que hemos hecho en redes sociales, que a lo mejor habéis conocido en este sentido, otra cosa que hemos hecho es informar a todos los ayuntamientos sobre nuestras propuestas e intentar que vayan, ¿verdad?, firmando mociones en defensa, en fomento, en aumento de esta separación de los residuos orgánicos. Yo ya no voy a decir nada más y van a empezar a hablar Ramón Plana, que es un verdadero experto en estas cuestiones de gestión de los residuos orgánicos y que nos va a contar, ¿verdad?, una charla que se llama Las otras R de la gestión diferenciada de los biorresiduos, razones, retos y reticencias. Así es que muchas gracias, Ramón. Gracias a la organización por invitarme y permitirme acercarme aquí a Madrid, que siempre es un placer, y poder contaros un poco lo que se está haciendo por ahí sobre el tema de la gestión de los biorresiduos. Para empezar, y no alargarnos demasiado, tenemos un primer reto, que es, como acaban de comentar, lo que nos viene desde Europa. Este paquete de economía circular, que se aprobó en mayo del año pasado, pues nos trae unas exigencias muy definidas en cuanto a lo que tenemos que reciclar, recoger separadamente y llevar al reciclaje y lo que deberíamos verter. ¿Pongo spoiler alert? Bueno, porque voy a adelantaros ya cosas de las que hablaré más adelante, no es Juego de Tronos ni nada, así que no os preocupéis, podéis atender, pero para que veáis hacia dónde vamos. Estos serían los datos oficiales de la recogida selectiva, lo que llamamos reciclaje mal llamado, en España. Este sería el objetivo que nos pone la Unión Europea para el 2035, con plazos a 2020 y a 2030. Tenemos que llegar a un 65%, estamos en un 34%. Bien, como sabéis, normalmente los datos se cocinan, las estadísticas dicen lo que se quiere decir. Si nos vamos a la realidad y quitamos, que ya veréis de dónde sale de esta diferencia del 34% al 18%, esta sería la situación actual de España de lo que gestionamos diferenciadamente en cuanto a los residuos urbanos o domésticos. Y en cuanto a lo que sería el vertido de los residuos municipales, estamos en un 54%, cuando lo que nos van a obligar en el 2035 es que no podemos superar el 10%. Con lo cual, estamos hablando de hacer una traslación de todo nuestro modelo de gestión de residuos bastante importante. Los datos reales, bueno, estamos más bien cerca de un 58%. Bien, estos son los retos que tenemos y la situación. ¿De qué vamos a hablar entonces? Vamos a hablar de esto, de una cosa que llamamos biorresiduos, por no llamarle materia orgánica. Hay gente que llama esto es una mierda, simplemente porque huele mal, porque lisivía y demás. Ahora, técnicamente, antes se llamaba fracción orgánica, ahora es biorresiduos. La Ley 22/2011 sobre residuos los define como residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina, procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de venta al por menor.
así como residuos comparables procedentes de plantas de procesado de alimentos, es decir, lo que es la materia orgánica pura y dura, que se generamos en nuestros hogares. ¿Por qué se caracterizan estos bioresiduos? Por tres cosas fundamentales. Una, tiene un altísimo contenido en agua. Entre un 70, incluso un 80% de estos materiales es agua. Sabéis que estamos compuestos mayoritariamente de agua. Y después es materia orgánica fácilmente biodegradable, es decir, su ciclo natural es descomponerse y reintegrarse en la naturaleza. Bien, pues ya está diseñado por su contenido en agua y por su contenido en materia orgánica para ser degradado fácilmente de forma natural. Y tiene otra cosa más que me gusta destacar, que es la única fracción residual que generamos en nuestros hogares que realmente podemos reciclar nosotros. Todo lo demás que hacemos, que nos dicen que reciclamos, lo único que hacemos es separar y poner en un contenedor. Esta es la única que, si sabemos cómo, podemos reciclarla y transformarla en un compost, que lo llamamos, en nuestras casas por nuestros propios medios. Con lo cual, eso es muy importante. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que si los recogemos y los transportamos, estamos desplazando mayoritariamente agua. Eso supone una mayor ineficacia y un coste energético importante. Y que sean fácilmente biodegradables, que empiecen a fermentar naturalmente, supone que no podemos dejarlos almacenados mucho tiempo sin control, porque empiezan a fermentar, se quedarán sin oxígeno y empezarán a generar olores, se empezarán a chorrear, soltar estos lixiviados que pasan en la bolsa de basura en casa, y atracción de muchos factores de atracción de vectores animales. Con lo cual, nos obliga a emplear una cierta frecuencia. ¿Y por qué son importantes? Una, si no los separamos, si no los retiramos de las demás fracciones, es muy complicado reciclar las fracciones no orgánicas. Quedan manchadas por la materia orgánica, cambian su densidad, cambian su forma, con lo cual todos los elementos mecánicos de separación de las instalaciones industriales se ven afectados y pierden eficiencia. Si no se gestionan adecuadamente y se dejan fermentar de forma incontrolada, pues van a provocar la generación de gases con un importante efecto invernadero, metano, óxido nitroso y demás. Y lo que para mí, a mi modo de ver, es una de las cosas más importantes y de las que menos se hablan, es que en nuestros suelos, en toda España, por estudios que hizo el Ministerio de Medio Ambiente hace ya bastantes años, daba que más de la mitad de los suelos de cultivo tienen menos del 1,7% de materia orgánica. Ese 1,7%, esa cifra que parece, porque 1,7, ¿a qué viene? Bueno, viene a porque por debajo de esos valores ya es un suelo en grave riesgo de desertificación y difícilmente recuperable. Y estamos hablando que más de la mitad de nuestros suelos tienen menos del 1,7% de materia orgánica. Y estos residuos es materia orgánica pura y dura. Entonces tenemos una necesidad de su uso, con lo cual se apremia, bajo mi modo de ver, su recuperación y reciclaje. Y después, este paquete de economía circular nos ha marcado unos objetivos específicos sobre bioresiduos. ¿Qué nos ha marcado? Que para el 31 de diciembre de 2023 todos los municipios deben tener implementada una recogida separada o un tratamiento diferenciado de estos bioresiduos. Y la razón de la que os ponía al principio de que nuestros índices de reciclaje realmente bajaban de lo que marcan las cifras estadísticas oficiales es que a partir de enero de 2027 los bioresiduos no recogidos separadamente en origen y tratados por compostaje y gestión anaerobia no se contabilizarán como reciclaje, con lo cual tienen que salir de estas estadísticas. Y recientemente se ha hecho un anteproyecto de ley de modificación, la ley de 22/2011 de residuos, en la cual recoge estas exigencias del paquete de medidas circulares y ya anticipa la obligatoriedad de establecer esta recogida o gestión diferenciada para los municipios mayores de 5.000 habitantes, creo que Madrid entra en esa categoría, para antes del 31 de diciembre de 2020. Estamos a 4 de abril de 2019. Garantizar que el tratamiento de esta fracción se realice a través de compostaje y gestión anaerobia y en instalaciones específicas y que haya una promoción del uso de ese compost para su retorno al suelo en el sector agrícola, jardinería o regeneración de áreas degradadas. Con lo cual, tenemos ahí ya unas exigencias todavía más fuertes para municipios de más de 5.000 habitantes. Bien, me gusta siempre, que me habéis escuchado una vez, darle un poco de vueltas de por dónde venimos a todo esto. Es que fijaros, ¿por qué hablamos de bioresiduos y por qué son tan importantes? Creo que mirando hacia atrás nos damos cuenta un poco de lo absurdos que somos. Como seres humanos, como civilización, en el momento que nos empezamos a generar asentamientos, bien desde el Paleolítico,
en adelante, los residuos que generábamos eran mayoritariamente orgánicos. ¿Y qué hacíamos con ellos? Agujeros, fosos, en las afueras de la cueva, en las afueras de la ciudad, del asentamiento, donde los depositábamos. Un caso claro, y que me gusta resaltar, es el Valle de Hinnom, en Jerusalén, en el 50 a.C. Era un valle donde se vertían todos los desperdicios de la ciudad, mayoritariamente orgánicos, pero también incluso cadáveres de animales. Cadáveres de los condenados a muerte se llevaban allí, se les echaba azufre, se les prendía fuego para que se eliminaran cuanto antes, y las crónicas hablan de un valle pues, oscuro, que estaba todo el tiempo desprendiendo vapor, como una especie de neblina, maloliente, con fuegos, el azufre ardiendo por ahí y demás. Todo esto os puede sonar un poco al infierno. Y hay historiadores que defienden que nuestro concepto judeocristiano del infierno viene del Valle de Hinnom, de esta identificación con este entorno. Hinnom en griego se traduce como Gehenna, que es la palabra que se utiliza para el infierno. Con lo cual, nuestra visión judeocristiana del infierno es un vertedero. Bien, hoy en día Hinnom tiene otro aspecto diferente. Vespasiano, emperador romano, establece un impuesto sobre la orina que posteriormente Constantino lo extiende a todo aquel que realizara alguna actividad en la calle. Este impuesto, que se llama criságiro, se extiende a toda la gente que, sobre todo, que realiza sus necesidades en la calle. Bien, con lo cual, en este momento se establece el primer punto de la gestión actual, del modelo de gestión actual de los residuos, en el cual has de pagar a la administración porque te purifique. Tú realizas tus actividades en la calle y has de pagar un impuesto para que la administración te purifique. Y unos cuantos siglos después, en París, en el siglo XVI, Francisco I, un rey obsesionado con la limpieza, fue el que construye los primeros váteres públicos en la ciudad de París, privatiza el residuo por primera vez. Es decir, se prohíbe arrojar cualquier tipo de residuo a la calle bajo pena de expropiación de la vivienda. Lo cual es la base del principio de quien contamina paga. Es decir, el residuo que genera es suyo y usted debe tratarlo adecuadamente. Con lo cual, estos dos factores es lo que han marcado los modelos que hemos desarrollado hasta hoy en día. Es decir, veis que no hemos inventado nada. Y en cuanto a la materia orgánica, como residuo general de los que hemos producido como sociedad, ya existía una recogida selectiva de este en Roma en el 50 a.C. Los agricultores que iban a vender sus productos al mercado, al atardecer y regresar, recogían todos los restos orgánicos que podían, para después en sus huertas hacer mezclas con restos excrementos animales y demás y producir el compostum, una cosa parecida a un compost, aunque de peor calidad. Y en Florencia, en el siglo XV, también hay testimonios de que se hacía lo mismo. Los agricultores vendían en el mercado y después se llevaban la materia orgánica. Hoy en día, en Bruselas, hay unas iniciativas de que en tiendas ecológicas, donde van a vender los agricultores, los clientes pueden dejar ahí sus biorresiduos que el agricultor se lo llevará a su finca para compostar. Como veis, no estamos inventando muchas cosas. Hay un factor importante en la Edad Media, que es que en los entornos amurallados, ciudades, con una alta densidad de población, en espacios pequeños, la gestión de los residuos suponía un reto. Al grito de agua va, sabéis que se solía verter los cubos, si se acertaba la tuna, pues bueno, ya era un beneficio, pero normalmente lo que podía espiar por debajo son a los transeúntes. Y si os fijáis, este suelo empedrado, que veis ahí, corresponde a un barrio rico. Lo primero que hacía un barrio que tuviera dinero era adoquinar o poner algún tipo de elementos sobre la superficie, sobre la tierra, para que el agua sucia resbalaran y se fueran hacia otros barrios, para prevenir enfermedades y demás. Bien, había este modelo de que los residuos había que sacarlos de las ciudades, era toda la fuente de enfermedades y demás, con lo cual se llevaban lejos. En cambio, en el medio rural, fuera de las ciudades, la búsqueda de materia orgánica, como habéis visto en Roma, en Florencia, era muy importante. Los agricultores, pocos tenían animales, algunas gallinas, algunos conejos, un cerdo por familia, que era la ocha, poco más, con lo cual necesitaban materia orgánica. Todos los restos de cosecha que podían generarse eran aprovechados y tratados para producir esta especie de estiércoles, de fertilizantes, se podía aprovechar, e incluso buscaban en las ciudades. Tanto es así que después hubo ciudades que empezaron a tener sus propios huertos, que correspondían a familias ricas, que eran las únicas que tenían restos de comida, que generaban. Todos los demás, obviamente, no había mucha riqueza como para disponer de estos residuos. Bien, pues este concepto de medio urbano, sacar el residuo del medio porque es un problema, frente a medio rural, este residuo es un beneficio, es lo que también nos ha marcado en nuestro concepto. Si nos damos un salto
La primera planta que hubo de tratamiento de residuos en España es en Bilbao en 1927. Una planta que cogía todos los residuos, los trituraba y los aplicaba directamente al campo. Hoy en día nos parecerá una barbaridad. Estamos hablando de un momento que los residuos eran materia orgánica y cenizas, de chimeneas, de estufas y demás, no había más. En el 31 se construye en Europa la primera planta de compostaje. Está basada en el método Indore que desarrolló este hombre, Sir Albert Howard, en la India, ese mismo año, que es un método basado en la gestión de residuos agrícolas y ganaderos. Pero se publica en diferentes idiomas en estos años, se vuelve muy popular y se empiezan a realizar instalaciones de compostaje industriales en Europa y en Estados Unidos siguiendo este método. Y tenemos en España, en 1965, el primer anuncio de un compost. Este que veis aquí, Abundio, el agricultor que utiliza Aborgán, el abono orgánico que devuelve la fertilidad de las tierras yermas desde hace años, en Pamplona, y era también realizados o un compost producido a partir de lo que se venía haciendo durante toda la vida por los agricultores o por los traperos y demás, que la gente que recogía los pozos negros de las casas, los compostaba, como sabían, y aprovechaban ese material. Esto no es diferente a lo que se enseñó justo antes que se hacía en Roma. Es decir, hemos llegado al siglo XX sin cambiar el modelo de gestión de residuos. Aquí en Madrid tenéis Pío Baroja en La Busca, describe muy bien lo que eran los traperos en Madrid y cómo llevaban la materia orgánica para aprovechar, sobre todo para animales. Pero como veis, es un modelo que no cambia. ¿En qué modelo cambia? ¿En qué momento cambia? En el momento que nuestra sociedad cambia su modelo de consumo. Fijaros, estos serían datos de las entradas al vertedero de Manhattan durante todo el siglo XX. Fijaros, las cenizas, que eran mayoritarias inicialmente a partir de los años 30, donde la electricidad llega a las casas, caen en picado. Ya no es necesaria la estufa, ya no es necesaria la chimenea. Los plásticos, a partir de los años 60, empiezan a aparecer en los residuos. El vidrio, que tiene un pico enorme en los años 70, después cae en picado, se establece la recogida selectiva de vidrio, con lo cual desaparece de lo que sería el residuo, la fracción resto. Bien, este cambio se encuentra con que las instalaciones de tratamiento para el residuo que provenía de las ciudades estaba preparado para un residuo que casi todo era materia orgánica. Se empieza a encontrar vidrios, plásticos y demás. ¿A qué lleva esto? Pues a mayores problemas. Y la primera recogida selectiva de materia orgánica que se realiza en Europa, pues se realizó en Pamplona, en el barrio de Ermitagaña, en abril de 1984. La separación de restos orgánicos de materia inerte, simplemente eso. Lo más sencillo. Hace gracia que hace pocos años muchos alcaldes, muchos técnicos de ayuntamientos de toda España se fueron a Milán a aprender cómo se hace la recogida selectiva de materia orgánica y ya veis que hacía unos cuantos años antes fuimos nosotros los primeros en establecerla. Y fijaros en Alemania cómo evolucionaron las plantas de compostaje con todos los problemas que en los años 50 no tenían problemas, casi toda la materia orgánica, y después la aparición de vidrios, de plásticos en el compost, metales pesados, pues ya obliga a empezar a realizar la separación de lo que es la materia orgánica del resto de residuos. Y cada vez empiezan a haber más plantas que gestionan únicamente la materia orgánica recogida selectivamente o restos vegetales también recogidos exclusivamente. Vale, pues ha sido esto el problema o la circunstancia que nos ha llevado a esta situación. Es decir, que de repente ahora tenemos un problema con los residuos. ¿Por qué? Porque lo que antes era materia orgánica, la más fácilmente reciclable y aprovechable, ahora la generamos mezclada con otro montón de materiales que creamos como residuos, plásticos, vidrios, metales, etc. Esa no separación es la que hace o la que dificulta los modelos de gestión y de tratamiento. ¿Cuánto generamos de residuos? Pues fijaros, estos son los datos más recientes que hay a nivel de todo el mundo. Residuos urbanos per cápita estaría Norteamérica con más de 2 kilos por habitante, Europa con 1,18, Sudamérica estaría en torno a 1, y después ya lo que sería Oriente, en torno a medio kilo, Oriente Medio 0,80 y África el que menos 0,46, pero siempre con márgenes, y fijaros que en Norteamérica llegan a tener algunas zonas más de 4 kilos por habitante y día. Imaginaos lo que es eso. Y de ahí, ¿y cómo se gestiona? Pues mayoritariamente en todo el mundo es vertido directo. Estas figuritas que veis por aquí son los que llamamos los recicladores informales, la gente que se dedica a recuperar materiales de los residuos
y aprovecharlos. Solo en Europa se calcula que en torno a 1 millón de personas viven de aprovechar materiales de la basura, de los residuos que generamos. Esta gente, veis aquí, pues no hacen más eso que separar, y en muchos países son realmente los que consiguen que haya un reciclaje real y eficiente de los materiales. Bolivia, Egipto y otros países, África, todo esto se llevan. Y aunque esto no es materia orgánica, me gustaría daros un apunte. Sabéis que recientemente China ha prohibido la entrada de residuos plásticos a su país, cuando eran realmente el mayor receptor. Teníamos que en 2016 la mitad de los plásticos destinados a reciclaje, de todos esos que depositamos en los contenedores, eran exportados a otros países, y China recibió el 52% de 43 países. Es decir, más de la mitad de los residuos recogidos, efectivamente residuos plásticos, fueron enviados a China. China prohíbe, por la baja calidad de estos residuos, su entrada, y decimos, qué bien, ya no entrarán ahí. Y efectivamente, en el año siguiente, la reducción de esas entradas cayó un 74% en Hong Kong y un 90% en China. ¿A dónde fue ese residuo? Pues en Vietnam se incrementó un 82%, en Corea del Sur un 500%, en Malasia un 600% y en Tailandia casi un 7000%. Es decir, no hemos dejado de enviar esos residuos a que se reciclen en otros países. Es decir, siguen yendo, China ha prohibido, pues hemos encontrado otros receptores. Y, como os decía, la mayor parte de estos residuos urbanos acaban en vertederos no controlados, con ya no solo que muchos de ellos su modelo de gestión es acumular todo y quemarlo directamente, y después las riadas se los llevan hasta el mar, o en otros casos simplemente están acumulados lixiviando y fermentando incontroladamente. Todos los gases que emiten en estas condiciones pues son uno de los principales elementos causantes de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque casi toda la composición de estos residuos urbanos es materia orgánica, sobre todo en los países con ingresos más bajos, un 56%. Los países con mayor PIB estamos en torno al 30-40% de materia orgánica en nuestros residuos. Pues todo esto, si su modelo de gestión es depositarlo en vertederos, fermenta de manera no controlada con todos estos problemas. Y también me gustaría que os quedara claro que los residuos que hablamos siempre y lo que sale en todas las estadísticas, estos de 1,2 kilos, son los municipales, pero hay muchísimos otros residuos que generamos. A nivel mundial, los municipales, la media sería 0,74 kilos habitante y día. Los industriales son 12,7 kilos habitante y día. A nivel media mundial. Es decir, habrá picos en otros países mucho más altos. Los agrícolas también son muy importantes, los de construcción y demolición, los peligrosos, hospitalarios, electrónicos. Es decir, que vemos la punta del iceberg, o nos hacen ver la punta del iceberg. El problema de los residuos es mucho más amplio y complejo. España, incluso también, ese 1,2, pues mirar, si los residuos sólidos serían casi 32 kilogramos habitante y día, los líquidos 0,1 y los gaseosos 27,4. Estaríamos hablando que cada español estamos generando al día unos 59 kilos de residuos. Con lo cual, ya digo, las cifras son más importantes. Volviendo a los biorresiduos, a nivel de Europa, pues la Europa de los 28 estaría en torno a las 99 millones de toneladas de biorresiduos, ahora solo estamos hablando de materia orgánica, que generan a nivel de toda Europa. Y a nivel de todo el continente estaríamos casi en 119 millones de toneladas. Como veis aquí, Centro Europa, Norte Europa son los países donde hay más implantada lo que sería la recogida selectiva y para su tratamiento por compostaje de gestión anaerobia. Pues los países en verde más claro son los que están desarrollando, ahora lo tienen cada vez más implantado, depende de algunas zonas, y las zonas en gris es donde todavía estamos esperando. Aquí en España pues hay aldeas de Asteris por ahí sueltas. Cataluña, pues bueno, sí, lleva 25 años que ya implantó la recogida selectiva y ya está ya mucha distancia. Navarra, País Vasco están también implantando cada vez más. En Galicia, Pontevedra, que os pondré un comentario luego, pues está un modelo propio. Valencia, Mallorca, Baleares, están cada vez ya más implantando a su ritmo, pero bueno, empieza a haber ya un despunte a nivel de España en la materia orgánica. ¿Y qué se hace con ellos? Pues a nivel de toda Europa, fijaros, de todos los residuos, aquí estarían incluidos biorresiduos como los demás, pues el compostaje y gestión anaerobia estaríamos hablando de un 17% de todos los residuos que se generan,
un 30% a reciclaje, un 28% a incineración y un 24,5% a vertido. Y estos serían los datos de Eurostat para España. Un compostaje gestión anaerobia un 15,6%, reciclaje de materiales, lo que sean plásticos, papel, vidrio, 18,3%, incineración 12%, vertido 54%. Por eso os decía la importancia. Ahora bien, hay que diferenciar que lo que contabilizamos oficialmente como compostaje incluye esto, la fracción residual, la fracción resto, la materia orgánica mezclada con otras cosas. A día de hoy todavía la seguimos contabilizando como reciclaje, pero a nivel de utilización, este producto que se obtiene en estas plantas de tratamiento mecánico biológico, TMB, se llama bioestabilizado, no se llama compost. No es un producto fertilizante, no está reconocido como tal en nuestra legislación y no puede ser utilizado en agricultura, con lo cual su destino es vertedero o incineración. Lo único que se composta y se puede transformar en compost es lo que se recoge selectivamente. Y eso, como os decíais ahora, están todos esos pequeños puntitos repartidos por la península que son los que realmente sí cuentan como compostaje de una fracción orgánica recogida selectivamente. Con lo cual, realmente hacemos todavía muy poco compostaje en este país. ¿De dónde viene todo esto? Pues fijaros, esto es las cifras que nos dan de lo que reciclamos. El vidrio, lo que recogemos kilogramo, habitante y año. Los envases y el papel cartón. Estamos en cifras entre los 12, 20 y tantos kilogramos habitante y año. Pero aquí falta una fracción. Falta el contenedor de resto. Que si lo representamos conjuntamente, son los mismos datos de la gráfica anterior, pasa que ahora lo pongo en barras. Sería esto, vidrio, envases y papel cartón, y esto es la fracción resto. Y ahí casi la mitad es materia orgánica. Una de las razones para que no avancemos en todo esto es que gestionar esta fracción resto es un negocio muy sustancioso, da muchos beneficios, con lo cual cambiar el modelo hace que mucha gente sea reticente a ello porque le van los ingresos en eso. Y esa fracción orgánica, como os decía, es casi la mitad del resto. ¿Qué es lo que se propone hacer? ¿Qué es lo más fácil? Separarla. Pero para eso es la gente la que tiene que hacerlo. Y entre otros los factores que normalmente se habla poco. A nivel técnico es muy fácil proponer soluciones, pero tienen que ser soluciones que tengan una pata social muy importante. Porque tiene que ser la gente la que participe, la que colabore, la que se conciencie que tiene que separar. Las plantas no pueden separar de manera eficiente esta materia orgánica del resto de materiales. Si las separáramos, es muy fácil reciclar y aprovechar todos los demás materiales. A nivel de toda Europa, ¿qué se hace con esa materia orgánica? Pues hay en torno, ya depende también las cifras que manejes, las cifras oficiales hablan de unas 2.500 plantas de compostaje en todo el mundo, en toda Europa. A mí las cifras me salen un poco más altas, porque, por ejemplo, si consideramos plantas privadas, solo en Castilla-La Mancha hay 60 plantas de compostaje privadas. Realmente no sabemos de ellas, con lo cual aquí estas cifras están hablando más de las públicas. Yo lo que hice para poder hacer una comparativa es establecer cuántos habitantes hay por planta de compostaje en cada país. Portugal me sale 5 millones de habitantes por planta de compostaje. Para España estamos en 1,5 millones de habitantes por planta de compostaje. ¿Quién se lleva la palma? Austria. Austria es un modelo específico, muy descentralizado. Hay muchas plantas de compostaje, más de 400, distribuidas por todo el país, algunas de muy pequeña cantidad o muy pequeña capacidad, 200 toneladas año, plantas pequeñas, con lo cual llegan a tener 19.000 habitantes por planta. Es muy fácil allí compostar los residuos orgánicos. Y los modelos de planta principales son modelos sencillos, en pilas aireadas, bien con una volteadora dinámica, bien con ventilación forzada, y un porcentaje también significativo, pero no mayoritario, de plantas ya más complejas en túneles y demás. Bien. Otro factor que me gustaría poner sobre la mesa, que siempre se acaba saliendo en las discusiones, es ¿nos sobra compost? ¿Nos sobra materia orgánica? Si compostamos, ¿qué vamos a hacer con ese compost? Un ejercicio teórico muy rápido y muy sencillo. Cogemos todos los biorresiduos que se generan en la Unión Europea de los 28 países. Imaginaos que somos capaces de captarlos todos, el 100%, y los transformamos en compost. Vale. Ahora que tenemos este compost, lo aplicamos al suelo. Aplicamos en una dosis de 10 toneladas de compost por hectárea y año. Es una dosis habitual. Se puede bajar, se puede subir rara vez. Es decir, esa es la dosis que se considera mínima para mantener el carbono en el suelo. Bien, pues nos daría para el 1,7% de la superficie agrícola útil de Europa.
si compostáramos el 100% de los biorresiduos. Obviamente hay más materia orgánica, están los estiércoles, residuos agrícolas, podemos buscar otras fuentes de materia orgánica, pero únicamente con los biorresiduos que generamos en los hogares de los 28 países nos daría para el 1,7%, lo cual no sobra compost. ¿Cómo se gestionan estos biorresiduos? Vamos a ver. Tenemos diferentes modelos. Uno, no los recogemos, no los transportamos. Mayoritariamente son agua, con lo cual vamos a evitar tener que transportarlos. Y son fácilmente reciclables, los podemos compostar si sabemos cómo. Con lo cual nos vamos a modelos de compostaje doméstico o comunitario, donde el residuo se queda donde se genera y allí es transformado y aprovechado. Pues hay modelos donde, vale, tengo que recogerlo. Pues si lo recojo voy a minimizar el transporte, lo voy a llevar lo más cerca posible. Con lo cual buscamos plantas de compostaje locales y es aquí donde entra el modelo que se conoce como el compostaje agrícola. Es decir, buscar gente que en la zona, agricultores en la zona, que sean los que aprovechen directamente esta materia orgánica y la transformen. Y después ya los elementos donde la recogida de residuos y el transporte se lleva a plantas ya más centralizadas, instalaciones de alta capacidad o lo que se conoce como ecoparques. ¿Hay un modelo mágico, un modelo mejor que otros? Pues aquí mi respuesta a la gallega es el depende. A veces que sí, a veces que no. Es decir, no hay soluciones mágicas, hay que buscar el modelo que mejor se adapta a las circunstancias de cada zona. Y dentro de cada zona podemos hacer muchas subzonas. Y esos son los ejemplos que vais a ver. Ante todo, son modelos que siempre tienen que pensar que pueden ser complementarios, no tienen que ser absolutos. Un ejemplo, Nueva York. Nueva York está apostando por el compostaje comunitario, pero no en la periferia, en la Gran Manzana, Manhattan. Cada vez más hay puntos de compostaje comunitarios, Brooklyn, Queens y demás, e incluso en mercados de productos frescos tienen sus mini plantas de compostaje. ¿Por qué? ¿Se plantean que van a gestionar 100% de orgánica? Sí, ni de coña. Pero lo que se plantean es que si yo puedo gestionar la mayor parte de la materia orgánica o hasta donde pueda localmente, me ahorro tener que recogerla y transportarla y tratarla. Entonces potencian esta idea, ¿vale?, de compostar toda la materia orgánica que se pueda localmente para aprovechamiento en huertos urbanos, que también llevan muchos años promocionándola. Toda la información técnica que están sacando, publicando de manuales y demás es fantástica. Es decir, y manuales también didácticos para escuelas y demás. Pues ahí es un modelo. Un ejemplo que están haciendo algo parecido, pues en Pontevedra, con el plan Revitaliza de la Diputación, lo que está haciendo, pues, una provincia que tiene 6.000 núcleos de población, 4.000 de los cuales tienen menos de 15 habitantes, pues dice, no voy a estar recogiendo materia orgánica pueblo por pueblo o parroquia por parroquia, lo que llamamos allí, voy a compostarla in situ. Con lo cual, lo que se instala son compostadores, zonas de compostaje comunitaria, zonas concretas, nunca escondidas, están muy visibles, algunas incluso ya dentro de la ciudad de Pontevedra, para gestionar localmente esa materia orgánica y evitar tener que tratarla, recogerla y tratarla. En este caso, ¿cuál es la clave? Pues ya que vas a ponerle el residuo delante de la puerta a los vecinos, asegúrate de que no les va a causar ninguna molestia, con lo cual en este caso es la formación. Cada año formamos a 20 maestros composteiros y composteiras como técnicos y dinamizadores, que son los que van a acompañar a los municipios, a los ayuntamientos para realizar todo esto, que es un título universitario, es un curso de más de 80 horas teóricas y prácticas y que genera puestos de trabajo. Todos estos chicos antes estaban desempleados, ahora están contratados inicialmente por la Diputación y después por los ayuntamientos para realizar todas estas labores. Y además de temas de formación social, de divulgación, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera es como podemos dar cada vez mayor servicio. Fijaros, en este momento hay 46 municipios que se han comprometido a la segunda fase del proceso y uno de ellos, por ejemplo, un municipio de 6.000 habitantes que empezó con 200 compostadores domésticos y 3 zonas de compostaje comunitario, se encontró que el primer año tuvo una reducción del 7% de sus costes de gestión de residuos, que era enviaba a SOGAM, a la Sociedad Gallega de Medio Ambiente, que es una incineradora y vertedero que está centralizada. Bueno, si el primer año se ahorró un 7%, ¿qué pensáis que dijo? Pues el año que viene incremento. Pues ha puesto 1.600 compostadores domésticos más, otras 4 zonas de compostaje y ha bajado un 16% el pago de SOGAMA. 46 municipios localmente. Modelos con recogida. Pues aquí, claro, tenemos muchísimo. Contenedores cerrados, con llave, con tarjeta. Sistema de recogida puerta a puerta, hay muchos, pero cuanto más nos vayamos hacia un modelo puerta a puerta, más se irán cambiando el aspecto de los residuos. ¿Qué cambia? El contenido en impropios, en materiales no orgánicos. ¿Qué es lo que influye?
que hemos de pensar en una estrategia a largo plazo, cuando implantemos la recogida o la gestión diferenciada de orgánico. Hay que desarrollar un marco normativo adecuado, actuar sobre la educación y concienciación ambiental de la sociedad. Es decir, hay que hacerla consciente, pero hay que hacerla participar, que participe, haber una comunicación directa, que le llegue la información, que sepa por qué se hace. Desarrollar instrumentos técnicos para el servicio e indicadores de seguimiento, es decir, que los técnicos de la Administración tengan la posibilidad de estar evaluando de manera continuada, periódicamente, si está funcionando o no, para poder introducir medidas correctoras. Si no simplemente es implantarlo y ya está, que vaya solo, no, hay que estar encima de él. Y crear incentivos y medidas de fiscalidad ambiental, es decir, lo que es el palo y la zanahoria, de una manera bonificar a la gente o incentivar a la gente, para poder llegar, y este es el objetivo a largo plazo de todos estos modelos, obviamente, a largo plazo, que es llegar al pago por generación. ¿Vale? Existen documentaciones, por ejemplo, el tema de ordenanzas, se han desarrollado bastantes documentos. Fijaros, esto es importante para que veáis, según el modelo de recogida, esto es lo que se está consiguiendo, son datos de Cataluña y de Italia. Si no hay una recogida selectiva de materia orgánica, obviamente nunca vas a pasar del 20% de reciclaje. En el momento que la recoges en contenedor, no esperéis más de un 40-45% de índice de reciclaje. Cuando ya tienes una zona de puerta a puerta combinado, empiezas ya a estar en el 50%, ya si empiezas a recoger puerta a puerta biorresiduos, restos, envases ligeros, ya puedes llegar a este margen, y ya cuando introduces el pago por generación es cuando estás en los márgenes de un 80-85% de reciclaje. Es decir, esto, hay muchos datos que contrastan esto, es decir, no es un valor teórico. Fijaros, estos serían datos de Cataluña, os lo paso rápidamente, pero fijaros lo que sea la captación de puerta a puerta frente al quinto contenedor. Más de la mitad, o tiene más del doble, lo captas con puerta a puerta, con muchos menos impropios. Y son los dos factores importantes, la captación y la pureza. Esto os lo paso rápido y lo vais a ver aquí en una gráfica. Bueno, adaptar el modelo de recogida a cada circunstancias de cada sitio. Estos son desde Venecia, obviamente, con modelo de recogida, a Túnez, a lo que sea Milán, a lo que sea Bolivia, en cada sitio hay que establecer un modelo de recogida de acuerdo con la zona. No existe, lo que os decía, modelos únicos, incluso el puerta a puerta no penséis en cubos. Estos son datos de todos los modelos de gestión diferenciada de materia orgánica que hay en el País Vasco. Y todos estos son en quinto contenedor y todos estos son modelos diferentes de puerta a puerta. Es decir, hay muchos modelos, se puede, lo que decía, adaptarlos a la realidad de cada zona. Lo que es importante es poder llegar a captar al menos el 50%, porque hasta que no lo hagáis tenéis dos modelos simultáneamente. Tenéis el modelo de recogida de la orgánica específica, pero vais a tener mucha materia orgánica en el contenedor de resto, que olerá. Entonces tendréis que seguir recogiéndola con mucha frecuencia, lo cual estáis pagando dos modelos a la vez. Lo que hay que hacer es desplazar el biorresiduo hacia su recogida específica, de tal manera que la fracción resta pueda recogerla una vez por semana, incluso hay sitios donde una vez cada 15 días, mientras que la orgánica sí, haces una recogida más intensa. Estos son datos de la Mancomunidad de Comarca de Pamplona, que instalaron ahí el modelo de quinto contenedor. Esto sería la evolución. Aquí tenéis la materia orgánica en la fracción resto, cómo ha ido evolucionando. Y esta sería en el contenedor específico de materia orgánica. A partir del 2016 ya llegó al 100% de la Mancomunidad de Pamplona, esto eran los primeros barrios, y ya veis que no pasa del 16% de la materia orgánica que capturan. Más del 80% sigue estando en la fracción resto, que les obliga a seguir manteniendo una recogida importante, por lo cual no es simplemente poner cubos, poner contenedores, hacer una campaña y ya está. Hay que diseñar un modelo y definir un modelo realmente haciendo un diagnóstico real de la zona, de la situación, de las características culturales, características sociales de cada zona para poder tener modelos eficientes. Eso es muy importante. El caso de Milán, que ya es muy conocido, pero que tiene una recogida puerta a puerta en todo el casco urbano y están consiguiendo captar unos hasta 90 kilos habitante y año con un porcentaje de restos no orgánicos de impurezas del 4,3%. Y tenéis casos que ya en Barcelona ya se ha introducido el puerta a puerta. Tenéis en el barrio de Sarriá a 9.500 habitantes, 4.500 hogares, y esto es el cambio. De tener un 81,5% de fracción resto, en la primera semana le bajó un 54%. Al cabo de 14 semanas estaba en torno al 42%. Y lo que es más importante, que es uno de los factores que nadie habla, es que aquí estamos hablando de recogida, tratamiento y demás. Yo no he hablado todavía de prevención y debía haber sido lo primero que hablara. El residuo más importante es el que no se genera.
Entonces, y uno de los factores que tienen las recogidas selectivas de calidad es que provocas una reacción en la gente que se da cuenta de cuánto genera como residuo y cada vez va a generar menos. Y aquí veis cómo evolucionó el porcentaje de recogida selectiva en el barrio de Sarriá en las primeras semanas, y está en torno al 60%. Lo cual es hacer un modelo adecuado a cada zona. Bolsa compostable sí o sí, pero ya, por cierto, felicidades por escoger el logo para la campaña que sea el cubo perforado, porque es clave. Para que veáis también lo cantosos que son los plásticos, son muy escandalosos. En esta pila de compostaje parece que está llena de plásticos, realmente no hay más de un 2-3% de impropios, pero cantan mucho. Aquí más información sobre la bolsa compostable, os lo dejo si os interesa. Otra cosa importante, ¿qué es más caro, qué es más barato? Mirad, son datos también de la Lombardía. La implantación de las recogidas separada cada vez a mayor número de población no supone un importante incremento de los costes de recogida, pero sí supone un abaratamiento de los costes de tratamiento. La materia orgánica está más limpia, es más fácil gestionarla. Con lo cual, al final, ese coste se reduce y aunque tengas algunos otros costes que puedan incrementarse ligeramente, al final el coste global apenas varía. Los datos que tienen es que un puerta a puerta le viene costando por habitante equivalente y año unos 74 euros, un contenedor 77. No es más caro, más barato, está por ahí, si se hace bien. Estos son datos también de estudios en Cataluña, en diferentes municipios. Esto sería lo que cuesta cada cosa, aquí sería el valor final comparativo. En contenedores 69 euros habitante y año, en puerta a puerta 68. No hay una diferencia, es decir, no es un factor económico el que debe evitar no poner un modelo u otro. Otros factores a considerar, que ya es de lo que me quedaría por hablar si esta charla fuera mucho más técnica. Municipios turísticos, la estacionalidad de los residuos. Hay municipios que duplican la cantidad de residuos durante las épocas de vacaciones, o que tengan segundas residencias, o que tengan muchos alquileres turísticos. Los grandes generadores, restaurantes, hoteles, mercados de productos frescos, son grandes generadores que hay que ver cómo se atiende a su recogida. Restos vegetales y podas, que son estacionales, que tienen una baja densidad cuando los podamos, con lo cual si los transportamos perdemos mucha eficiencia, habría que triturarlos, exige también. Control de usuarios, aquí empiezan las tecnologías, cada vez más de moda, las aplicaciones TIC, las tarjetas de acceso, las bolsas homologadas con chip, modelos que permiten llegar al pago por generación, o sea, crear instrumentos económicos y fiscales, la introducción también de los cánones de vertido, incineración, sistemas de pago por generación, etc. Estos modelos, que están ahora también bastante de boga, lo que son muy caros y tienen un coste de mantenimiento de momento muy elevado. Para acabar, si queremos avanzar hacia un modelo de gestión de residuos eficiente que promueva una minimización de residuos, una prevención, no nos queda más que recoger selectivamente los biorresiduos. Es decir, no hay atajos. Es decir, es un problema que tenemos de frente y tenemos que afrontar. Se puede hacer en cualquier lugar, se está haciendo a nivel de todo el mundo en muchos sitios, pero siempre hay que crear el modelo apropiado para cada zona. Aquí insisto, no hay fórmulas mágicas. Lo que funciona en Milán no tiene que funcionar en Madrid, lo que está funcionando en Barcelona no tiene que funcionar en Madrid. Hay que crear un diseño propio, que incluso puede ser diferente por barrios o por zonas. Y hay que considerar factores tanto técnicos y económicos y normativos como sociales y ambientales. Es un problema en que entra toda la sociedad a participar. Lo que sí, y esto también los datos y la experiencia nos lo dicen, los sistemas de recogida únicamente en contenedores en la calle no sueles pasar del 40% de recogida selectiva. La recogida puerta a puerta sí es un sistema más flexible, obviamente, con una mayor cercanía del usuario y posibilidad de seguimiento, lo que le da una mayor eficiencia. Pero, obviamente, hay que hacerlo, hay que hablar con la gente y demás. Modelos que se imponen tampoco funcionan. En todo el mundo se está avanzando a buscar el modelo de pago por generación. Sea más fácil y más difícil, la tecnología cada vez lo está facilitando más y hay cada vez más municipios que lo tienen establecido. Y aquí hemos hablado todo el tiempo de recogida. No hay que olvidar que una vez la recoges, ¿qué haces con ella? Lo que hay que establecer son modelos de tratamiento, instalaciones de tratamiento que permitan garantizar que esta materia orgánica, de calidad, la pasas a convertir en un compost, que puedas devolver al suelo en las mejores condiciones. Es decir, eso, si no está garantizado, también tiene poco sentido recoger. Tiene que garantizar que vamos a devolver esa materia orgánica al suelo en las mejores condiciones. Al acabar, os cuento una asociación que hemos creado, un grupo que
gente como yo que andamos por ahí de freelance y demás, para intentar promover precisamente todo esto, y estamos desarrollando cursos, charlas, desarrollando materiales, un poco haciendo de lobby dentro de nuestras modestas posibilidades, y tenemos también ahora publicada recientemente una guía para la implantación del compostaje comunitario, que está completamente gratuita, que si queréis entráis en la web y nos la pedís. Precisamente lo que buscamos es eso, para técnicos de la administración que sepan cómo hacerlo. Y nada más, os dejo con una reflexión. Ahora que los niños se comportan como adultos y los adultos como niños, mañana vuelve a ser viernes y vuelve a haber huelga infantil y juvenil, os comento, mirad, estuve el año pasado en Jordania, en la zona de Feinam, que es una reserva natural. Esto, antes de que llegaran los romanos, era un bosque enorme. Como hay unas minas de cobre muy importantes, pues se podaron todos los árboles para producir leña y fundir el cobre, pero a este momento está ocupada por beduinos que decían que, bueno, los occidentales siempre estáis estresados, que si el trabajo, que si la familia, para arriba, para abajo. Pues ahora nosotros también estamos estresados. Ahora no sabemos cuándo va a llover. El cambio climático nos ha afectado y ahora no sabemos cuándo llueve, cuándo tendremos pastos para las cabras, con lo cual todo nuestro modelo económico y social se nos viene abajo. Lo cual el hecho de, o la frase de piensa local, actúa global, cada vez tiene más importancia, y el tema de la materia orgánica es uno de los primeros pasos o de los más importantes. Y nada más, espero que no haberos aburrido mucho y gracias por invitarme.